El objetivo de esta sesión es ver un poco dónde estamos con los estén carotídeos. ¿Por qué carótida? Porque es la primera parte o la base de lanzamiento para ir a tratar arriba el cerebro. Y luego un tema totalmente apasionante que desde el 2015 empieza una nueva historia con una evidencia increíble y con una necesidad de tratar 2.6 pacientes para tener un gran beneficio, la trombectomía en el tratamiento del infarto agudo de cerebro. Para ello contamos con un living, yo diría que es el de mayor nivel internacional y por supuesto también nacional y local. Para mí es un placer y un honor tener a quien me introdujo en este tema, quien me dio cariño, me acompañó y me estimuló desde la neuroradiología intervencionista, que es el doctor Antonio Moreno, un amigo, actualmente un amigo, y es el ex jefe del servicio del departamento de neuroradiología del Hospital de la Riaxia, Murcia. Yo creo que es el jefe. Ahora está trabajando en Madrid. Bienvenido, Antonio, y un gran aplauso porque es la manera de... Bueno, es un placer también, me costó mucho llegar a ella. Una figura difícil, pero ahora ella dice, puedo decir que soy amiga, porque con toda la gente que yo hablé para que me conectara con ella decía, mi amiga, y bueno, nunca recibió ni un llamado, ni un email, ni un mensaje de ninguno de sus teóricos amigos, pero bueno, espero que siga nuestra amistad entonces. La profesora Iris Grunwald, digo profesora porque cuando ella me contó lo que cuesta llegar a profesor, mamá mía, ¿no? Doctor es poco, pero bueno, ella es profesora. Nació en Alemania, actualmente trabaja en Inglaterra. Fue la primera doctora en Europa que hizo una trombectomía en un paciente con infarto agudo de cerebro. Y actualmente trabaja como la jefa del departamento de neurointervenciones del Hospital de Southern-on-Sea en Inglaterra. Y es, yo diría que es la que organiza uno de los mejores cursos que yo vi específico de carótida y stroke, como es el ICA Stroke, que el próximo va a ser en Nueva Delhi. Un aplauso para ella para darle la bienvenida. Un placer también presentar a otro de mis maestros, a un coequiper, compañero de trabajo, quien me ha enseñado toda la parte diagnóstica en cardiología intervencionista y quien tiene una terrible experiencia en diferentes áreas de la cardiología intervencionista y en este terreno como es el carotido también, y quien me va a ayudar seguramente en el futuro cercano a hacer y ayudar a los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en trombectomía. Un aplauso para Fernando Ordóñez. Juan Rigla es otro amigo y un muy buen amigo, porque cuando hicimos nuestro entrenamiento allá en el Hospital Gregorio Marañón del 2001 al 2004, era la persona que trabajaba, el líder de opinión en Boston en imágenes, y fue quien nos enseñó ecografía intravascular y mantuvimos una larga amistad. Y allí nos encontramos luego patinar en el hielo allá en Moscú, en uno de los cursos de ICA Stroke, y justamente lo que es el camino de la vida nos unió porque está muy dedicado al desarrollo de plataformas para la angioplastia carotidia y muy interesado en el tema de stroke. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para él. Alejandro Cherro, que bueno, uno lo puede presentar, creo que ha sido presidente de todo, falta que sea de la Nación, y es el expresidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, también un amigo, y quien también me ha enseñado mucho durante mi pasaje por el Hospital Francés. Es un cardiólogo intervencionista destacado de la Argentina, pero también es quien me ha apoyado, quien me ha hablado y quien le ha dado mayor importancia dentro del mundo de la cardiología intervencionista en Argentina, de que el cardiólogo intervencionista se involucre y puede resolver este problema del stroke. Principalmente para resolver las complicaciones que tenemos en nuestra práctica, como es el TAVI, como puede ser un tratamiento endovascular de aorta y demás, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente no hay muchos neuroradiólogos en todos los sitios, y de los que hay son pocos los que están formados, y los que están formados son pocos los que lo hacen bien. Y hablando con Iris y hablando con Antonio, incluso los neuroradiólogos intervencionistas deben formarse en stroke. No creo que
tratar aneurisma, tratar malformaciones, que es lo que nosotros no queremos, ¿no es cierto?, los habilite para tratar stroke. Es toda una formación, un entrenamiento el stroke. Gracias por el apoyo y te quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso de la audiencia. Bien, bueno, y acá contamos con un panel destacado de amigos, como el neurólogo Juan Rayev, bienvenido Juan, Martín Ayuso, terapista, neurointensivista, la doctora Violeta Torres como terapista, intensivista, amiga de la casa, Vanessa Fox, que la conocen, y Marcos Petanzi, también neurointensivista y terapista y que estás interesado en seguir formándote en esto. Bueno, bienvenido a todos y la primera parte es dar inicio a lo que son las plataformas, el stent carotidio, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos ahora? Es la pregunta, pero ¿qué ha pasado hasta ahora? Esta es una típica placa, una lesión carotidia severa, ulcerada, y ahí vemos en una imagen que es un dibujo, una placa con un trombito, y de allí que esto es una de las causas más frecuentes también de ateroembolia y de stroke isquémico agudo. Aquí podemos ver, si nosotros abrimos una placa carotidia, la cantidad de material ateroembólico que tiene. Por eso cualquier tratamiento, creo que la cirugía o la angioplastia, tiene que ser de protección proximal y reducir el riesgo de un ACV isquémico, como cuando hacemos una angioplastia coronaria. Lo primero que tenemos que evitar es un infarto coronario. Y son las imágenes las que ponen en evidencia que cuando hacemos un tratamiento podemos provocar o no un infarto, y lo que debemos hacer cuando hacemos una angioplastia carotidia es no provocar un infarto. Para ello hemos contado con los distintos sistemas de protección distales o proximales, y durante todos estos años hemos buscado el stent ideal, que el stent ideal es aquel que se acorta menos, el que tenga mejor fuerza radial, el que tenga mejor cobertura de placa y demás. Sin embargo, pensábamos que con los stent, como llamamos de celda cerrada igual stent, todo es suficiente y son los mejores resultados. Pero parecería ser que no, porque el problema con los stent convencionales es este efecto del rallador de queso. El problema es la protusión de placa, ¿no es cierto? Y cuando vemos en las publicaciones hay un 30,7% de protusión de placa, y cuando analizamos el wall stent, que es el stent de celda cerrada, que es 1 milímetro cuadrado, eso es la celda cerrada, tiene una incidencia de protusión de placa de 17,6% y los de celda abierta del 61,5%. Y esto ha tenido impacto, como el estudio CRES, en un aumento en la incidencia de stroke menor. Lo importante es conocer el timing de los eventos neuroembólicos en el accidente cerebrovascular post-angioplastia. Uno pensaba que era durante el procedimiento, pero en realidad es entre las primeras 24 horas a los 30 días, ¿no es cierto?, en el primer mes. Por supuesto que el paso de la guía, la predilatación, poner el stent o la postdilatación son todos procesos potencialmente anteroembólicos y ACV isquémico, pero la mayor incidencia de stroke está en el primer mes. Y ¿por qué no podemos expandir la angioplastia a todos los escenarios? Porque hay escenarios de mucho riesgo ateroembólico y creemos que las plataformas que tenemos son muy buenas, pero en algunos casos hay que ser criterioso cuando mandar a un paciente a cirugía, que tampoco es totalmente indemne la cirugía. ¿Dónde estamos hoy? Lo que buscamos, la cirugía excluye la placa, y lo que nosotros buscamos es evitar esto, la protusión de la placa y el potencial efecto ateroembólico en ese periodo de timing, en donde ese primer mes que puede ocurrir el ACV isquémico. Entonces, lo que estamos buscando es un stent antiembólico. Y para ello salieron 3 plataformas con un diseño que es como si fuera un alambrado y luego una media sombra que puede estar por fuera o por dentro. El Rod Saber y el Gore tienen esa media sombra por dentro y el Cigar la media sombra por fuera. El Cigar es el que nosotros más experiencia tenemos, que está disponible en Argentina y que a mí más me interesó, porque cuando nosotros vemos quiero un stent de protección, los stents de celdas abiertas protegen contra partículas de 1900 micrones, ¿no es cierto?, para abajo. 1050 la de celdas cerradas y demás, pero el Cigar es el que protege contra partículas más pequeñitas de 165 micrones. Esta es una imagen muy bonita de OCT donde está el stent y la micromalla atrapando el trombo entre la pared y la micromalla.
Y aquí vemos la diferencia de lo que nosotros creemos que es el mejor stent, el wall stent, que tiene un área cerrada, una celda cerrada, pero la celda cerrada tiene 1 milímetro cuadrado de área, ¿no? Y el otro stent es una celda abierta, 21 milímetros cuadrados, pero la micromalla o la media sombra hace que tenga 0,3 y tenga buena protección. Cuando se compararon igual al Rod Saber con el Cigar, que son dos plataformas micromalladas, en el Cigar demostró que, en comparación con el Rod Saber, que los dos son muy buenos, pero que el Cigar realmente reduce aún más las nuevas microembolizaciones ipsilaterales y el volumen, que es lo importante, y después le vamos a preguntar a Iris qué impacto tiene esto de reducir nuevas lesiones y que sean de menor volumen. Y hay muchos trabajos, como por ejemplo el Carenet, que la diferencia que tuvieron con otros es que hacen resonancia magnética basal 24 horas y al año, en donde al compararlo con otros trabajos que utilizaron celdas híbridas y demás, es bien claro el beneficio de un stent de protección o micromallado en cuanto a reduce la incidencia de nuevos stroke mínimos o nuevas partículas que embolizan y de menor volumen. Y lo bueno en cuanto a la evidencia es que no hubo cero. Uno de los profesores que tuve yo, que fue Bertolazzi, no porque fue profesor mío, sino porque yo lo admiraba y lo escuchaba, y una vez lo invité a cierrar la ventana y me dice, nunca digas cero, porque no existe en medicina, pero bueno, estos son los números que están acá. 0 de muertes por stroke y 0 stroke a un año. De allí que la eficacia de estos stent, de estas plataformas, la eficacia quedó demostrada en cuanto a protección embólica. La embolización intracerebral durante el procedimiento fue minimizada, la embolización intracerebral post-procedimiento fue eliminada. Y en otro de los estudios Paradigm, que incluye pacientes asintomáticos pero con escenarios muy protrombóticos o muy proembólicos, mejor dicho, como este que estamos viendo, una imagen radiolúcida seguramente trombótica en el origen de la carótida, vemos que en la imagen de seguimiento de resonancia magnética no hay nuevas lesiones. Es un efecto símil en la arterectomía de la angioplastia carotidia con los stent microvallados y nuevamente esta es la evidencia: 0 stroke y 0 muerte por stroke al mes y al año. De allí mi pregunta a los máximos expertos, a Antonio Moreno, a Iris, ¿qué piensan? Porque quizás yo estoy aquí poniendo, estamos ante una nueva era, la presentación dice, este es el futuro, y yo pongo este es el presente. ¿Lo ven así? ¿Es un avance esto en la angioplastia carotidia como para tener mayor protección proximal? Por favor, no se peleen, ¿no? Empiece uno. Perfect. Thank you very much, first of all, for the invitation. I think that stenting is just experiencing a new area. We did a lot of mistakes in the previous studies where we underestimated the learning curve of stent procedures. We had a lot of studies where we did not see the essentials like giving dual antiplatelet therapy in patients. In some of the studies it was advised. And we also have a lot of difference both in stent design, but also in the delivery systems of stent. And the delivery system has to go through first, not to even mention the protection systems. I think one thing that has been overlooked so far is when we evaluate patients afterwards, we only look at the clinical result. We only see, does the patient have a stroke that is measurable? We do not look at cognitive changes. We do not see if there are differences in patients. And we did a lot of studies looking at patients with high-grade asymptomatic stenosis, where we performed cognitive tests before and after the procedure, and we also did DWI and perfusion imaging before and after. And what we found is that we found a significant difference in cognitive speed after patients were recanalized. There have been several studies, but often they did not differentiate between memory function and cognitive speed. Looking at cognitive speed, we found a significant difference, whereas looking at memory function, it did not change a lot. Actually, a funny story, one of my American friends said, "Iris, why did you do this study? I now have all the patients' wives coming because the husband forgets the birthday, and we want them to remember it." But what we've now done is we've now moved from the paper-pencil test to looking at functional imaging and resting state fMRI.
And I was surprised to see at the beginning that patients both profited when they got recanalization or opening of the high-grade stenosis on the right and on the left. All patients were right-handed asymptomatic patients with the dominant hemisphere being on the contralateral side. And I couldn't explain why aren't the patients that have a left hemispheric stroke benefiting more. And what we found now with the functional imaging is that what is affected most is the anterior cingulum and Brodmann area 10 and 11. That is where anterior cingulum is where the area of arousal and awakeness is in. And I do think that we have to consider that as well when we're looking at patients, and we also have to look at each individual's experience. So definitely the development of new stents will have a big influence on that. And also we should look beyond just the obvious testing of whether a patient has an obvious clinical stroke, but also look at the cognitive function. Gracias, Iris. Antonio. Quiero agradecerte una vez más la confianza y, bueno, somos compinches, como decimos en España, ¿no? Somos piratas. Hacértelo a ti y, por supuesto, en lo personal a toda tu gente y en particular a tu familia, porque siempre tengo una acogida fantástica aquí. A ver, yo no diría que estamos ante una nueva era por la llegada de nuevos stents, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente por una cosa. Se ha demostrado que el tratamiento, en particular endovascular, funciona. El nivel de morbimortalidad unido al procedimiento es cercano al cero, cuando no cero, y la morbimortalidad unida al tratamiento en mejores manos en relación a la hiperperfusión cerebral es del 5%. Dicho esto, si tú te compras un coche y al mismo precio te dan ese coche con más extras, pues mucho mejor. Luego, ¿qué hace el micromallado? Pues probablemente sí sería un cambio de era si nosotros decidiéramos dejar de trabajar sin protección cerebral, ¿correcto? Porque de lo que te defiende es de las micropartículas que atraviesan el filtro con el que trabajamos y que son subclínicas en el mayor de los casos. Otra cosa que podríamos decir es que si tratamos pacientes jóvenes pueden generar una angiopatía a futuro largo a nivel de la sustancia blanca. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Sí es verdad que en el caso de los stents micromallados, en particular en Siguar, que es el que yo tengo experiencia, estaría muy bien que en ciertos casos, yo soy neuroradiólogo y trabajo con el cerebro siempre protegido, ¿no? Pero pues a lo mejor trabajar sin protección. Eso sí sería un cambio de era. Ahora, es muy difícil asegurar que tú expandas un stent y no tengas una salida de microtrombos. Luego, la respuesta no es, por decirlo de alguna manera, una palabra tan grande, tan gruesa como cambio de era, sino que yo creo que es, como decía Iris, es un avance más en la seguridad del paciente. E insisto, esos microtrombos o microfragmentos, microdebris que pasan a través de los filtros, clínicamente, a día de hoy los neurólogos lo saben mejor, no tienen significancia clínica. Bien. Fernando, vos que tenés una gran experiencia y usás los dos, el wall stent, estos stent micromallados, ¿cuál es tu sensación en la práctica diaria? ¿Te sentís más protegido? ¿Pensás que debemos eliminar el filtro distal? ¿Qué pensás? Bueno, primero quería agradecerte por tus palabras, Alejandro. Y sí, yo creo que es un avance dentro de la angioplastia carotidia en cuanto, como decía Ingrid y como decía Antonio, en cuanto nos sentimos un poco más seguros de que si se escapan algunas de las partículas van a ser partículas más chicas y quizás que seguramente no provocan alteraciones neurológicas. Pero este avance nos permite trabajar sin filtro, es decir, la protección la vamos a tener que seguir utilizando. Yo creo que el Siguar es un stent que yo elegiría sobre todo en aquellas placas que son muy voluminosas, con mucho material lipídico, que tengo mucha posibilidad de desprendimiento y que me dan en el momento del acto por lo menos más seguridad junto con el filtro de tener menos eventos. Sabemos que el wall stent
Es un stent que ha superado a todos los anteriores stents que hemos utilizado, que tiene una malla de 1 milímetro y que tiene gran fuerza radial y que generalmente nos cubre muy bien y es con la mayor experiencia que tenemos. Pero yo creo que el Sigward lo usaría, y sí lo usaría en aquellos casos que realmente veo que es un cuadro de AIT agudo con mucho material lipídico que me lo da la información en las imágenes, el cuadro clínico, y que sí tengo mucho miedo de que se desprenda placa. Sabemos que la intervención, antes queríamos distinto. Cuando empezamos a hacer angioplastia carotidia, le poníamos doble integración, clopidogrel y aspirina durante mucho tiempo, tratar de enfriar la placa, un mes, y después hacer la angioplastia. Resulta que después sabemos perfectamente que un AIT, es decir, cuando tratamos un ACV isquémico, la posibilidad de reevento está muy pronto, está dentro de los primeros 15 días. Es decir, que debemos ser agresivos. Cuando un paciente entra con AIT y una enfermedad carotidia, como causa de eso, tenemos alta posibilidad de repetir el cuadro dentro de los primeros días. Por lo tanto, rápidamente tenemos que tratarlo. Y bueno, son placas que son muy blandas, son placas friables, son placas que se desprenden. Y bueno, yo el Sigward lo utilizaría ahí, en esas placas. Después de cuál estén, estoy muy familiarizado y lo sigo utilizando, pero siempre con filtros, sí, por supuesto. Bien, Juan, vos como involucrado en la ingeniería de la industria, ¿hacia dónde va el rumbo de estas plataformas? ¿Con esto es suficiente? ¿Necesitamos futuros cambios, independientemente del delivery? Sí, lo primero que quisiera comentar es que actualmente con el MoMA y otros sistemas de implantación que pueden facilitar el implantar de una manera segura los stents, pues los eventos que ocurren durante el procedimiento son relativamente pocos cuando se utilizan adecuadamente los devices, especialmente el MoMA, en nuestro caso el 50% de las veces, el otro 50% con filtro. Entonces, el problema grave es cuando acaba el procedimiento y entonces el paciente se queda sin filtro y sin MoMA. Y entonces, a través de los struts, de los stents, pues prolapsa el material. Y como decía Fernando, lo que ocurre es que los eventos ocurren entre los 15 y los 30 días porque es el tiempo que se tarda en endotelizar y en ese momento no hay ninguna protección. La cirugía consigue solucionar este problema porque excluye la placa. De esa misma manera, los mesh stents intentan excluir la placa. Entonces, yo supongo que esto es una cosa que no se ve durante la intervención, no se tiene por qué ver, pero que en cambio a los 30 días puede, según los estudios, es evidente, y además estas ventajas se mantienen a largo plazo. Actualmente ya hay bastantes estudios que muestran estas mejoras. Sin embargo, estos stents, mesh stents, no son perfectos, porque introducen una nueva variable a los stents tradicionales, que es incluir un mesh. Entonces, los hay metálicos por la parte interior, los hay plásticos de forma rígida y los hay que son flexibles. Entonces, esto hace que los stents, desgraciadamente los mesh, no todos tengan la misma eficacia. ¿Cómo deben mejorar? Pues está claro que los stents deben mejorar su flexibilidad, la facilidad de delivery y su perfil. Estoy totalmente de acuerdo que hasta que un stent no tenga las características de una guía, pues primero hay que cruzar la guía, luego hay que cruzar el filtro, luego hay que cruzar el stent, luego cuando se empieza a desplegar el stent, pues entonces se empieza a proteger, pero no antes. Por lo tanto, hasta que los stents no tengan las características de un filtro, por lo menos, pues hay que utilizar un filtro. En cualquiera de los casos, el MoMA y otros sistemas de reversión de flujo pues ofrecen resultados superiores en la implantación. Bien. Perdón. Me gustaría además comentar una cosa, es decir, ¿qué otras cosas puede hacer un stent y hacia dónde, por ejemplo, el Sigward se dirige? Se dirige a un stent que sea capaz de adaptarse a las diferentes medidas. Los stents carotidios, a diferencia de stents que van a cualquier otra localización, tienen que stentar vasos de 5 y de 10 al mismo tiempo,
Por lo tanto, tienen que tener unas características muy especiales. Esa capacidad se puede mejorar y entonces el CIGART, pues el siguiente paso será que sea de una sola talla para cualquier carótida. El segundo paso será el delivery system y el tercero será el perfil. Bien, Alejandro, hacemos en tu centro, sé que son de excelencia, pero en la situación teórica uno es una angioplastia carotidia y tenemos como complicación un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué debes hacer vos? ¿Tenés que llamar a un neurointervencionista? ¿Los tenés a tu disposición? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, eso es una discusión que me parece que depende del centro en que uno trabaje. Nosotros trabajamos en varios centros, entonces la discusión que se plantea es quién tiene que hacer el stroke. Tiene que hacerlo el que esté preparado para eso, ya sea un radiólogo, ya sea un cardiólogo, ya sea un neurocirujano que haga endovascular o un neurólogo que haga endovascular. Lo importante es que esté entrenado para eso. Lo que sí sabemos es que por las distancias que tenemos en nuestro país, hay lugares en donde no cuentan con un neuroradiólogo entrenado o no cuentan con un neuroendovascular entrenado. Entonces es necesario que haya un intervencionista que esté preparado para poder solucionar ya sea o una complicación o un stroke isquémico, porque no da tiempo para que un endovascular se tome un avión y llegue a tratarlo en ventana terapéutica. Entonces, por eso, sin ninguna duda, creo que es importante el hecho de hacer programas de entrenamiento nacional para el stroke. Y cuando hablamos de stroke, no hablamos solo del stroke que se presenta en la guardia, sino también podemos hablar del stroke iatrogénico, el que hacemos nosotros en una sala de cateterismos y tenemos que aprender a solucionarlo, interpretar imágenes, trabajar en un equipo multidisciplinario con un neurólogo, con un neurocirujano convencional y el endovascular que sea, por la rama que venga, pero que esté entrenado para poder solucionar un stroke. Justamente hace exactamente 3 años, luego de una TAVI, que fue muy bien, y lo que hicimos, ya no empezamos a mover a minimalista, o sea que estaba con sedación, el paciente hace un deterioro súbito de conciencia y lo tienen que intubar, y me imaginaba, hizo un stroke, ¿no? No teníamos nadie quien lo solucione, no lo podíamos solucionar nosotros y fue dramático. Es decir, fue solamente acompañarlo hasta su defunción, que fue 5 días después. Inmediatamente después de ese caso, y son cosas de la vida, comencé a leer y la literatura venía siendo un poco incierta entre beneficios y no de trombectomía, de trombolíticos, y fue justo en ese año que me pasó esto y fue justo en este año que desde enero hasta septiembre hubo 5 publicaciones en donde hubo una drásticos resultados y mensajes a favor de la trombectomía versus el trombolítico, ya que, por ejemplo, nosotros que hacemos mucha angioplastia primaria en enfermedad coronaria, está claramente demostrada que la angioplastia primaria es mejor que los trombolisis, pero tenemos un NNT, una necesidad de tratar a 48 pacientes para tener beneficio, mientras que en el stroke de 2.6. Pero fue en el TCT, que es un congreso de cardiología intervencionista el año 2015, en donde me llamó la atención que en la tercera sesión plenaria, un cardiólogo intervencionista y un neuroradiólogo están invitando a los cardiólogos intervencionistas diciendo please treat the patient with stroke, por favor, ayúdenos a tratar estos pacientes con un claro mensaje, ¿no? No solo la principal causa de incapacidad, una de las principales causas de muerte, lo que más le interesa a las obras sociales es que es el mayor costo en salud por la rehabilitación, pero no hay demográficamente suficientes neurointervencionistas para tratarlos, entonces, por favor, ayúdennos. De ahí llego a Bahía Blanca, y esto es verdad, debajo de mi puerta, en mi casa de aquí, estaba esta cartelería que decía ICA Stroke en Praga, y allí fui. Y allí empecé a conocerlo a Antonio Moreno, pero lo que más me gustó es que está dirigido a neuroradiólogos, a neurólogos, a cardiólogos, a neurocirujanos, a vasculares, y a todo este mundo. Sí, necesitamos que ayuden a tratar a estos pacientes. Y bueno, fue allí que lo conocí, Antonio Moreno, que me llamó mucho la atención porque yo había pedido un taxi para las 6:30 y me dijeron que me habían cambiado el taxi para las 7:30 y no sabía quién y había sido Antonio, ¿no?
Luego vimos que en congresos de aorta, de aneurisma de aorta abdominal como el Charing Cross, incorporan el programa todas estas cosas nuevas del stroke, estimulando a la gente a tratar stroke, como a su vez también en el congreso otro de los congresos de cardiología intervencionistas como el PCR, como a su vez también el BIT. Ese año fue, y desde ahí en más no hay congreso de cualquier área de intervenciones que no incorpore en su programa la evidencia y el tratamiento sobre el stroke. ¿Por qué? Porque es la primera causa de discapacidad en el adulto y un problema sociosanitario de mayor costo en salud. En Bahía Blanca hicimos un workshop ayudado por el doctor Antonio Moreno y junto con Alejandro y con Antonio Moreno hicimos en la SAC, en el seno de la Sociedad Argentina de la SAC de 2016, también otro workshop de stroke. Volví a viajar al ICA Stroke en Moscú, Rusia, donde ya había exámenes finales, escritos, y este año en Varsovia lo mismo, que tuve la suerte o la fortuna de tener una entrevista con la profesora Iris Grunwald y con Horst Siebert, quien me aceptaron gentilmente para hacer este entrenamiento en la Universidad de Anglia Ruskin, cerca de Southern-on-Sea, en la ciudad de Kelmsford. Esta es la Universidad de Anglia Ruskin, que me quedé impresionado, allá cerca de Londres, y con Iris tuve la fortuna que durante un mes, en forma intensiva, de 8 a 10 de la noche, permanentemente entrenamiento en lo que ya había estudiado, neuroanatomía, anatomía vascular, anatomía venosa, distintos escenarios clínicos, tratamiento del circuito anterior, circuito posterior, hasta que llegamos a los exámenes, primero en diagnóstico carotidio, después en angioplastia carotidia y después en más de 30 circuitos anteriores y posteriores con los distintos dispositivos. Esta es el área de simulación vascular, la cual es realmente apasionante, en donde donde ellos cargan CD de casos de la vida real y en el simulador uno los tiene que resolver. Y tuvimos un entrenamiento intenso en los distintos dispositivos, que para sacar el trombo están los stent retrievals y la aspiración con uno de los dispositivos que ya tenemos disponible, que es para aspirar, que es el sistema Penumbra. Este es el sistema de stent retrieval, donde uno atraviesa el trombo con una guía, con un microcatéter, y después el microcatéter deja al stent, que se va autoexpandiendo para atrapar el trombo progresivamente y retirarlo del segmento de la carótida que esté obstruido y con un catéter balón para proteger, ¿no? Y también después nos entrenamos en el sistema Penumbra, que es un sistema que tiene una bomba de aspiración continua con un sistema triaxial, donde hay que llegar al trombo y no andar empujando ni nada. Es un entrenamiento muy técnico que me lo dio la doctora Iris Grunwald, pero previamente, con 4 días de entrenamiento teórico y casos prácticos, el doctor Antonio Moreno también. Y es un sistema muy particular que no hay que ser ansioso, sino que esperar, porque los trombos son grandes y el catéter está en aspiración continua, y ahí vemos cómo progresivamente va aspirando, y uno tiene que esperar hasta ver cómo se comporta la tubuladura con la bomba de aspiración hasta que finalmente se termine chupando el trombo, ¿no? Son más fotos sobre el área de simulación. Pasamos, más allá de trabajar, muy buenos momentos. Y estos son los casos del circuito posterior. Mi primer pasaje de guía fue y me pregunta Iris, bueno, ahí tenés una oclusión de una arteria del tronco basilar. Es un paciente que deterioró la conciencia, tuvo trastornos de glutorios y Babinski positivo. Me enseñó el síndrome de lo que es un tronco basilar. Y me dijo, bueno, ¿estás conforme para pasar el microcatéter y aspirar? Y yo realmente no sabía porque me estaba entrenando. Y dice, nunca, nunca en este escenario progreses el microcatéter, porque esta es la cerebrosa superior y ahí matas al paciente, así directamente. Y bueno, ahí empezó el entrenamiento cuando, si ustedes ven en esta foto, ahí sí había pasado bien la guía y tenemos la foto de dónde no debe pasar errónea. Esos son los tips and tricks del entrenamiento en trombectomía, ¿no? Y distintos escenarios como tratar estenosis de vasos intracerebrales, cuáles son los distintos escenarios de anticoagulación, los stent y demás. Luego, parte del entrenamiento fue viajar a Bremen, a un hospital que se llama Klinikum Mitte, donde realmente es increíble, es un centro de alto volumen de stroke y de intervenciones. Estos doctores que gentilmente me trataron muy bien y me enseñaron muchísimo, y aprovecho a volver a agradecer a Antonio Moreno, que también fue huésped
ciudadano huésped, no sé si ilustre de la ciudad, y también a Iris por todas sus enseñanzas. Me gusta.